Lo que hemos sido testigos hoy en el Congreso de los Diputados en España es un acontecimiento que quedará grabado en los anales de nuestra historia democrática, una historia que, lamentablemente, parece irse desmoronando bajo el peso de las mentiras, la corrupción y la manipulación que, cada vez más, define al gobierno del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Durante más de 145 años, España ha luchado por consolidarse como una nación democrática, una nación donde los principios de libertad, justicia e igualdad son el pilar fundamental que sostiene nuestras instituciones. Sin embargo, hoy, en el Congreso, hemos visto cómo esas mismas instituciones se ven atacadas y manipuladas por aquellos que juraron defenderlas. La reciente intervención de Pepa Millán, la brillante portavoz de Vox, ha dejado a la vista la podredumbre que se esconde bajo el gobierno de Pedro Sánchez y su partido. En un enfrentamiento directo con Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, Pepa Millán ha expuesto la doble moral, la falsedad y la corrupción que define la política de este gobierno. Lo que sucedió hoy no fue solo una confrontación política, fue un enfrentamiento entre la verdad y la mentira, entre la dignidad y la humillación, entre la democracia y la dictadura. Pepa Millán, con una claridad y contundencia que pocos se atreverían a igualar, ha puesto en evidencia los escándalos que el PSOE ha intentado ocultar durante años. En sus palabras, ha quedado claro que el PSOE no solo ha fallado a los ciudadanos, sino que ha traicionado los principios que dicen defender. No se trata solo de una cuestión política, sino de un ataque directo a la democracia misma. Las acusaciones de corrupción que salpican al PSOE, desde los casos más mediáticos como Filesa, los ERE y los escándalos de Tito Berni, hasta las recientes pruebas de corrupción en el entorno más cercano al presidente Pedro Sánchez, son solo la punta del iceberg. Estos casos de corrupción, que nunca han sido debidamente investigados ni sancionados, muestran la impunidad con la que el gobierno socialista actúa, sabiendo que, con el control de los medios de comunicación, pueden ocultar la verdad a la opinión pública. Lo que hemos visto hoy en el Congreso es solo una pequeña parte de lo que realmente está sucediendo en las entrañas del poder en España. La ley de amnistía, que ha sido defendida por el gobierno de manera tan vehemente, no es más que una maniobra política para favorecer a aquellos que han actuado en contra de la unidad de España. Esta ley, que el propio Pedro Sánchez negó rotundamente en sus primeras declaraciones, es el ejemplo claro de cómo el PSOE está dispuesto a manipular la ley para mantenerse en el poder, sin importar las consecuencias que eso tenga para el futuro de nuestra nación. Y, sin embargo, el gobierno no se conforma solo con esta ley. Ha aprobado leyes que atentan directamente contra la igualdad de los ciudadanos, favoreciendo a una élite privilegiada mientras el resto de los españoles se hunden en la pobreza. La famosa ley de igualdad, que debería haber garantizado que todos los ciudadanos tuvieran las mismas oportunidades, ha resultado ser una farsa. Lo único que ha hecho esta ley ha sido dividir a la sociedad española y favorecer a aquellos que, bajo el paraguas del poder, pueden seguir perpetrando sus abusos sin consecuencias. Y es que, si algo caracteriza a este gobierno, es su capacidad para construir un discurso de mentiras y contradicciones. En un país donde la deuda pública sigue creciendo de manera imparable, donde la clase media se desangra ante la inflación y los impuestos, donde los jóvenes se ven obligados a abandonar el país en busca de mejores oportunidades, el PSOE sigue presentándose como la única opción viable. Pero, ¿qué han hecho realmente para mejorar la vida de los españoles? Han implementado políticas económicas que han arruinado a los pequeños y medianos empresarios, que han destrozado el sector agrícola, que han llevado a muchas familias a la ruina. Mientras tanto, se han dedicado a financiar proyectos en otros países, como la construcción de desaladoras en Marruecos, en lugar de invertir en el bienestar de los ciudadanos españoles. ¿Y qué han hecho con el dinero que debería haberse destinado a la protección de nuestras fronteras y a la seguridad de nuestros ciudadanos? Lo han malgastado en políticas de inmigración que no solo han sido un fracaso, sino que han puesto en peligro la seguridad de los españoles. En lugar de proteger a sus ciudadanos, el gobierno de Pedro Sánchez ha permitido que las mafias de tráfico humano se apoderen de nuestras costas, trayendo consigo la inseguridad, la violencia y el crimen organizado. La verdad es que, bajo la fachada de lo que se nos presenta como una democracia, cada vez más evidente como una mera ilusión, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ha perpetrado un ataque sistemático, y con ello devastador, contra los principios fundamentales que históricamente nos han definido como nación. Este ataque no es algo aislado ni circunstancial, es una serie de medidas, acciones y actitudes que se han ido gestando y consolidando a lo largo de los años y que, bajo el actual gobierno de Pedro Sánchez, han alcanzado una intensidad preocupante. España, que en tiempos pasados fue una referencia de lucha por la democracia, la libertad y la justicia, se encuentra ahora en una encrucijada en la que parece estar perdiendo las bases de su identidad.
Lo más alarmante no es solo la erosión de nuestras instituciones, sino la forma en que, día a día, se están vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos y el sistema democrático, todo bajo el disfraz de un supuesto progreso y modernización. Mientras la clase política, encabezada por el PSOE, sigue dedicándose a enriquecerse, perpetuar su poder y asegurar su bienestar a costa del sufrimiento de los ciudadanos, el gobierno de Pedro Sánchez no ha dudado en utilizar la herramienta de la censura y la represión para callar a aquellos que se atreven a desafiar su narrativa oficial. En lugar de escuchar las preocupaciones del pueblo, el gobierno ha optado por ignorarlas, y en su lugar, ha lanzado un ataque frontal a la libertad de expresión, uno de los pilares esenciales de cualquier democracia genuina. Lo peor de todo es que, mientras se lleva a cabo este ataque, la clase política se dedica a llenarse los bolsillos y afianzar su poder mediante la corrupción, la manipulación y el clientelismo, mientras los ciudadanos ven cómo sus derechos y libertades se ven cada vez más recortados. En este contexto, la libertad de prensa, que debe ser el guardián de la verdad y la transparencia, se encuentra en un estado de vulnerabilidad alarmante. La independencia de los medios de comunicación se ha visto gravemente amenazada, y aquellos que se atreven a cuestionar al gobierno o a destapar las irregularidades y corrupciones del mismo se enfrentan a amenazas, represalias y campañas de desprestigio sin precedentes. En lugar de un debate democrático, estamos siendo testigos de un monopolio de la información, donde el gobierno decide qué es lo que debe saberse y qué no. Los medios de comunicación que no se alinean con los intereses del PSOE se ven obligados a enfrentar la censura, la manipulación de los datos y la intimidación, lo que convierte la información en un bien escaso y controlado, accesible solo a aquellos que siguen la línea oficial. Lo que está sucediendo en España no es solo un problema presente, sino una amenaza que pone en peligro el futuro de nuestra nación. Los ataques a la libertad de prensa son solo la punta del iceberg. La independencia judicial está siendo erosionada de manera sistemática. El Poder Judicial, que debe ser un contrapeso ante los excesos del Poder Ejecutivo, está siendo sometido a presiones políticas que lo convierten en un mero instrumento al servicio de los intereses del gobierno. Aquellos jueces y magistrados que se niegan a someterse a las órdenes del gobierno se enfrentan a la intimidación, el acoso y el intento de deslegitimación de sus actuaciones. En lugar de una justicia imparcial y basada en la ley, lo que estamos presenciando es una justicia que se ajusta a las necesidades y deseos del poder político del momento. Lo más grave de todo no es solo lo que estamos viviendo ahora, sino lo que está en juego para el futuro de España. Si el PSOE sigue en el poder, nuestro país se enfrentará a un futuro aún más oscuro, un futuro en el que la democracia será solo un recuerdo lejano, un concepto que perderá su relevancia. En este futuro, la libertad no será un derecho inherente a todos los ciudadanos, sino una lucha constante por aquellos que tengan el poder y los recursos suficientes para defenderla. La verdad, como ya hemos visto, será una mercancía de lujo, inaccesible para aquellos que no estén alineados con la corriente oficial. Lo que antes era un principio básico de igualdad ante la ley se convertirá en un privilegio reservado solo para los poderosos, aquellos que puedan comprarlo, manipularlo o controlarlo. Este es el futuro que el gobierno de Pedro Sánchez está construyendo para España, un futuro que está marcado por la desconfianza, el miedo y la opresión. Es esencial que entendamos lo que está en juego. Este no es solo un problema de un partido político o de un grupo de élite que ha llegado al poder y que busca perpetuarse en él. Es un problema que afecta a todos los españoles, sin importar su ideología, su estatus social o su situación económica. El ataque a nuestras instituciones y a nuestros derechos fundamentales nos afecta a todos. Hoy más que nunca, es el momento de reflexionar sobre el rumbo que está tomando nuestro país. La democracia no es un bien que podamos dar por sentado. La libertad y la justicia no son derechos que puedan ser ignorados o manipulados a voluntad. Si seguimos permitiendo que la corrupción, la manipulación y el abuso de poder sigan destruyendo los cimientos de nuestra democracia, el futuro de España se desvanecerá ante nuestros ojos. Este es el momento de decir basta. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el gobierno sigue utilizando a España como su propio campo de juego político. Es hora de exigir que los responsables de esta crisis sean finalmente juzgados y que aquellos que han socavado nuestras instituciones paguen por sus actos. España necesita recuperar su lugar en el mundo como una nación libre, justa y democrática, donde la verdad y la justicia no sean conceptos vacíos, sino principios fundamentales que guíen el comportamiento de todas las instituciones del país. La única forma de lograrlo es si todos, como pueblo, nos unimos y nos comprometemos a luchar por lo que es justo, por lo que es verdadero y por lo que es democrático. No podemos permitirnos el lujo de quedarnos callados mientras la democracia se desmorona. La democracia no es un regalo, sino una conquista que debemos defender constantemente. La historia de España ha sido la historia de un pueblo que ha luchado por la libertad, la justicia y la igualdad.
No podemos dejar que todo eso se pierda en manos de unos pocos que solo buscan su propio beneficio. Este es un desafío que solo podemos afrontar si estamos dispuestos a luchar por un futuro mejor, por un futuro donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho para todos. Es hora de actuar, de recuperar España para los españoles y de asegurarnos de que las futuras generaciones puedan vivir en un país libre, justo y democrático. No hay tiempo que perder. La historia nos juzgará por lo que hagamos hoy, y no podemos fallar. ¿Quién es el que establece qué constituye un medio de comunicación? Es curioso, porque parece que el presidente del gobierno, el señor Sánchez, ha tomado sobre sí esa labor, y lo ha hecho de manera tan arbitraria como cambiante. Este es el mismo hombre que en su momento afirmó sin titubeos que nunca respaldaremos un gobierno separatista. Y, sin embargo, hoy ese mismo presidente es el que, desde su cómoda posición, intenta definir lo que es un medio y lo que no lo es, dependiendo de sus conveniencias personales, políticas y de su postura actual. Hace tan solo unos años, el señor Sánchez también aseguró que nunca apoyaremos los indultos, nunca aceptaremos una amnistía. Sin embargo, nos encontramos ahora ante un panorama en el que parece que todo está permitido, especialmente si se trata de satisfacer a los que históricamente han tenido un enfoque extremista. Y lo más impresionante de todo es cómo la narrativa política ha evolucionado. En la actualidad, todo lo que se sale de su camino, todo lo que no sigue la línea marcada por su gobierno, es considerado extremista. Pero, curiosamente, nadie parece cuestionar la legitimidad de un gobierno que, en lugar de respetar los principios democráticos, se dedica a establecer su propia versión de lo que es la verdad. Esto, por supuesto, siempre en función de lo que más le convenga. A lo largo de su mandato, hemos sido testigos de una paradoja gigantesca. Nunca en la historia de la democracia española hemos presenciado una contradicción tan grande como la que representa este gobierno y su propia existencia. Jamás, en nombre de la justicia, se ha cometido tanta injusticia como bajo su mandato. Es insostenible que se invoque el bienestar de la mayoría mientras se beneficia a unos pocos. Es inaceptable que se hable de justicia social cuando en realidad la crisis que han provocado ustedes, los que hoy gobiernan, afecta a todos los órdenes de la vida. Crisis política e institucional sin precedentes, crisis económica que ha arrastrado a millones de familias a la pobreza, crisis social que ha puesto en jaque las bases mismas de la solidaridad y la cohesión. Lo más grave de todo, una crisis moral que pone en tela de juicio los principios fundamentales sobre los que se construyó nuestra nación. Este gobierno, que ha hecho de la mentira su bandera, ha logrado pervertir todo lo que debería ser sagrado en una democracia: la justicia, la libertad, la verdad. ¿Cómo es posible que se sigan utilizando las instituciones para intereses particulares y que se sigan nombrando candidatos bajo la influencia de partidos separatistas? Nos resulta incomprensible cómo un gobierno que debería servir a todos los españoles se ha convertido en el refugio de los intereses de unos pocos. Y nosotros, por supuesto, no vamos a ser cómplices de este mercadeo político. La postura que adoptamos frente a este sistema es firme y decidida. Nuestra oposición será total y frontal. Lo que no se pueden imaginar es la resistencia que tenemos, la determinación que nos impulsa a no ceder ni un paso. Señor Bolaños, si algo sabe este gobierno, es que el pueblo tiene la fuerza para resistir todo lo que le echen. Y no nos amedrentan ni sus amenazas, ni sus maniobras. Hablando de corrupción, hay que entender que esta no es solo un acto de mal manejo de recursos, es un ataque directo a la integridad del país. La corrupción es la alteración más profunda de lo que debería ser el orden, lo que corresponde. Es cuando el dinero de todos los ciudadanos acaba en los bolsillos de quienes no deberían tenerlo, como los amigos más cercanos de la esposa del presidente, y no en los de los trabajadores, los pequeños emprendedores, los que realmente impulsan el país. Es cuando el sistema judicial está bajo la presión de intereses políticos, y los jueces no pueden hacer su trabajo de manera imparcial. La corrupción también se manifiesta cuando un gobierno decide ponerse del lado de aquellos que han causado dolor a muchas víctimas, en lugar de estar del lado de quienes han sufrido. Y, por supuesto, esto se ve reflejado en la forma en que su gobierno, legítimo en apariencia, pero profundamente corrupto, ocupa el poder. Pero lo más irónico de todo esto es que, en lugar de asumir su responsabilidad, en lugar de reconocer la gravedad de sus actos, este gobierno se dedica a intentar silenciar a la oposición y a callar las voces críticas con acusaciones falsas, sin fundamento alguno. Pero esto no nos intimida. En lugar de dejarnos intimidar por sus ataques, seguimos luchando por una democracia real, por un país donde la verdad, la justicia y la equidad sean los pilares de la política. Lo que pedimos es sencillo: hagan un acto de servicio, por una vez en su vida. Un solo acto. Un acto en el que no haya interés personal, en el que no haya manipulación, y que sea genuinamente por el bien de España. Actúen en consecuencia,
por el bien de todos, y den un paso atrás. Al final, lo único que quedará será la historia, y esta será la que juzgue la verdadera naturaleza de este gobierno. Por supuesto, sabemos que para alguien como usted, señor Sánchez, que ha basado su carrera política en la mentira, la desinformación y el engaño, admitir que se ha equivocado es prácticamente imposible. De hecho, me parece que es algo que ni siquiera considera en su horizonte. No esperemos una rectificación, porque eso sería un acto de humildad que no parece estar en sus planes. En lugar de reconocer los errores cometidos, prefieren acusar a quienes señalan esas faltas de ser los responsables del problema. Lo que ha hecho hoy, señor Sánchez, no es más que una calumnia, una acusación infundada que carece de toda base. ¿Cómo se atreve a lanzar acusaciones tan graves sin presentar ninguna prueba? ¿Cómo puede afirmar cosas tan serias sobre la corrupción y la mala gestión sin siquiera proporcionar evidencia que respalde sus afirmaciones? Lo que está haciendo aquí es aprovechar la inmunidad parlamentaria para difamar, para atacar sin pruebas, y eso no tiene cabida en un sistema democrático. Ahora, cuando se menciona el Partido Socialista, no podemos evitar sorprendernos de la acusación de que somos enemigos de la democracia. Esta es una acusación completamente infundada y errónea, ya que, de hecho, quienes realmente han luchado por la democracia en este país hemos sido nosotros, los socialistas, y hemos hecho un sacrificio constante para protegerla y fortalecerla. Somos los que, a lo largo de más de un siglo de historia, hemos puesto nuestras vidas y nuestras energías en la defensa de los valores democráticos. Desde el sufragio universal hasta la creación de leyes fundamentales que nos garantizan la libertad, el pluralismo político y la justicia social, nosotros hemos sido los verdaderos defensores de la democracia en este país. Es preciso recordar que el Partido Socialista, en sus momentos más difíciles, ha sido el que ha estado al frente de las luchas más trascendentales de la historia de España. Fue en los años de la dictadura franquista, cuando muchos de los actuales responsables de otros partidos no solo se mantuvieron en silencio, sino que se alinearon con el régimen opresor, cuando nosotros luchábamos por la libertad y la justicia. Y, sin embargo, hoy, se nos acusa de ser antidemocráticos, de no respetar los principios democráticos que tanto hemos defendido. Este ataque no solo es injusto, sino que también es profundamente ignorante de la historia reciente de nuestro país. No podemos permitir que se borre nuestra memoria histórica, la cual es clave para entender el verdadero compromiso con la democracia que ha tenido el Partido Socialista. Fue nuestra organización la que firmó la Constitución de 1978, el pilar que dio lugar a un sistema democrático moderno en el que todos los españoles, sin distinción alguna, pudieron vivir bajo un marco de igualdad de derechos. La democracia que disfrutamos hoy, aunque imperfecta y vulnerable a veces, es el resultado de décadas de lucha, sacrificio y perseverancia. Si hay algo que podemos afirmar con certeza, es que hemos sido los guardianes de esa democracia. Mientras nosotros luchábamos por la libertad y la democracia, otros, muchos de los cuales ahora se presentan como defensores de los valores democráticos, apoyaban regímenes totalitarios que cercenaron las libertades y sometieron a pueblos enteros bajo el yugo de la dictadura. Fue nuestro partido, con sangre, sudor y lágrimas, el que se opuso al franquismo y buscó el retorno a un sistema libre y plural. No olvidemos que, mientras nosotros firmábamos la Constitución, otros aplaudían dictaduras en el extranjero, como la de Pinochet en Chile, o miraban para otro lado ante las atrocidades cometidas por regímenes autoritarios en otras partes del mundo. Así que, cuando se nos acusa de no creer en la democracia, simplemente están ignorando esta realidad histórica. Somos los que, por convicción y por principios, hemos defendido la democracia, la libertad y la justicia en todos los rincones de nuestro país. Lo peor de todo es que no solo atacan nuestra lucha por la democracia, sino que también se nos tacha de ultraderecha, de ser parte de una máquina del fango que propaga mentiras y desinformación. Pero lo que realmente están haciendo es insultar a más de 3 millones de españoles, que con su voto han mostrado una voluntad política que no debe ser ignorada. Es una falta de respeto hacia millones de ciudadanos que han decidido que ya es suficiente con un gobierno que no ha hecho más que traicionar sus principios, que no ha hecho más que ignorar sus preocupaciones. Este ataque no solo está dirigido a nosotros, sino a una gran parte de la sociedad española que se siente marginada y desilusionada con la situación actual. Esta es la verdadera tragedia de este gobierno. Han decidido que hay una parte de la sociedad que ya no tiene voz ni voto, que ya no merece ser escuchada. Han hecho a un lado a más de 3 millones de personas como si no existieran, como si no tuvieran derecho a opinar, a cuestionar, o incluso a soñar con una alternativa política que realmente los represente. Nosotros no solo estamos luchando por aquellos que nos votan. Estamos luchando por todos los españoles, por aquellos que han decidido votar a otros partidos, como el Partido Popular,
o incluso por aquellos que alguna vez votaron por ellos pero que hoy se sienten profundamente decepcionados por la traición a los valores que habían defendido. El Partido Socialista no es solo un partido de intereses particulares, sino una fuerza que busca el bienestar de la sociedad en su conjunto. No estamos aquí solo para defender a nuestros votantes, sino para proteger a todos los ciudadanos que viven en este país, independientemente de sus afinidades políticas. Los problemas que enfrentamos hoy en día no son problemas de un solo grupo o de un solo partido, sino que son problemas que afectan a todos los españoles. La corrupción, el clientelismo, la manipulación de los recursos públicos, las malas decisiones económicas y la falta de una gestión eficiente en todos los niveles de gobierno son cuestiones que nos afectan a todos por igual. No importa a quién votes, todos sufrimos las consecuencias de un sistema político que se ha desmoronado bajo el peso de la corrupción y la incompetencia. Por eso, nuestra lucha no es solo por cambiar a un partido por otro. Nuestra lucha es por restaurar la confianza, por devolverle a los ciudadanos el control sobre su propio destino, por garantizar que sus derechos y sus intereses sean realmente defendidos. Este es el momento de cambiar el rumbo. No podemos seguir tolerando un sistema que favorece a unos pocos a costa de la mayoría, un sistema que ha dejado de ser justo, que ha perdido el contacto con la realidad de los ciudadanos y que sigue avanzando sin una dirección clara, como un barco a la deriva. Este sistema no solo ignora las necesidades más urgentes de los españoles, sino que cada vez se aleja más de lo que debería ser el propósito de la política: servir al pueblo, escuchar sus demandas, atender sus preocupaciones y responder a sus expectativas de manera efectiva. A medida que el tiempo pasa, la desconexión entre los gobernantes y los gobernados se hace cada vez más evidente, y lo que es aún más grave, muchos ciudadanos se sienten cada vez más apartados, olvidados, y despojados de la oportunidad de ser escuchados en los foros donde se toman las decisiones que afectan sus vidas. Lo que necesitamos hoy no es un cambio superficial ni temporal, sino un cambio real y profundo, un giro radical que implique una transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales que han estado gobernando este país por demasiado tiempo. La inercia del sistema actual no solo ha arrastrado a España a una serie de crisis continuas, sino que ha llevado a una polarización social que pone en peligro nuestra cohesión como nación. Este cambio debe ser un cambio que ponga a las personas, a sus derechos y a su bienestar, en el centro de todas las decisiones políticas, que recupere la confianza de aquellos que han sido olvidados, de aquellos que han quedado al margen del progreso. El sistema actual ha dejado atrás a miles, a millones de españoles que, por diversas razones, no ven reflejadas sus preocupaciones en las políticas del gobierno. Personas que han trabajado toda su vida, que han aportado al desarrollo del país y que, sin embargo, hoy se sienten abandonadas y desilusionadas, sin un futuro claro ante ellos. Este cambio debe ser un cambio que recupere la dignidad de todos aquellos que han sido silenciados, olvidados o ignorados por la política tradicional. Un cambio que construya un futuro donde todos los ciudadanos, sin importar su ideología, origen, condición social o creencias, puedan prosperar y alcanzar sus sueños. Un futuro donde se eliminen las barreras que impiden el acceso igualitario a oportunidades, a empleo digno, a una educación de calidad, a la salud y a una vida plena y libre de incertidumbre. Es por todo esto que seguimos luchando, que seguimos trabajando incansablemente, a pesar de los obstáculos, las críticas y la presión constante. Sabemos que este no es un camino fácil, pero también sabemos que lo que estamos defendiendo es lo correcto. Estamos luchando por una España mejor, por una España que no deje a nadie atrás, por una España que garantice la libertad y los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. No estamos luchando solo por nosotros, sino por todos los españoles que han sido víctimas de un sistema que ha fallado una y otra vez. Estamos luchando por una democracia más justa, por una justicia que no dependa de intereses partidistas ni de poderes económicos, sino que sea verdadera, imparcial y que realmente sirva a todos. Hoy más que nunca, es necesario que todos los españoles se unan en torno a la defensa de sus derechos, de sus libertades y de su futuro. No podemos seguir permitiendo que los intereses particulares de unos pocos sigan prevaleciendo sobre el bienestar común, sobre la equidad y sobre la justicia social. No podemos seguir permitiendo que se ignoren nuestras voces, nuestras necesidades, nuestras esperanzas y nuestros sueños. Es el momento de alzar la voz, de exigir un cambio real que no solo transforme el país, sino que lo coloque en el lugar que le corresponde en el ámbito internacional, como un modelo de democracia, libertad, progreso y bienestar para el siglo XXI. Es hora de romper con la pasividad, de dejar atrás la apatía y la resignación. Es hora de construir una nación que no se detenga ante las dificultades, que no se someta a los intereses de unos pocos, sino que avance con fuerza, con unidad y con esperanza.
Es hora de reconstruir un sistema político que trabaje para el pueblo, que mire al futuro con optimismo, pero con la firmeza de que solo con un cambio profundo las estructuras del poder podremos garantizar que las generaciones venideras vivan en una sociedad mejor, más equitativa, más inclusiva y con un sistema económico que favorezca a todos por igual. Este es el momento de la transformación. Un cambio no solo en las leyes, sino en la mentalidad colectiva. Un cambio que permita que España se convierta en un ejemplo de cómo un país puede recuperar su rumbo, su dignidad y su grandeza, luchando contra las desigualdades, contra la corrupción y contra el estancamiento. Un cambio que se base en los principios de justicia social, en el respeto por los derechos humanos y en el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad. Este es el momento de dejar atrás el miedo, la indiferencia y la división, para abrazar la esperanza, la solidaridad y el trabajo en común.